Muy buenos días, mi nombre es María Michelle Suárez Jiménez. En la mañana de hoy haré la defensa de mi proyecto de investigación, el cual lleva por título Factores internos y externos que afectan el aprendizaje virtual en tiempos de pandemia de COVID-19. En estudiantes de cuarto año de Educación Media General del Colegio Santa Teresita del Niño Jesús de Barquisimeto, Estado Lara, año escolar 2021 y 2022, y el cual contó con el apoyo del tutor Rinaldo Anzola. Capítulo 1. Planteamiento del problema. Para comenzar es necesario hablar del aprendizaje virtual, que se caracteriza por no estar presentes en el mismo espacio físico, el emisor y el receptor. Significa que el siguiente de los recursos didácticos para la enseñanza no requiere necesariamente la conexión simultánea del docente-alumno, compañero de clase. En consecuencia, se tiene que esta llega a ser una herramienta indispensable para la mayoría de las actividades del docente, que ofrecen una variedad de recursos para utilizar en las aulas y enriquecer el proceso de enseñamiento y aprendizaje. La situación de la pandemia del COVID-19 permitió que el mundo digital se incorporara poco a poco a las instituciones educativas y permitiera que el campo se llevara a cabo de la manera más fructífera sin caer en los mismos errores de la educación tradicional. En consecuencia, la incorporación de estas plataformas en el ámbito educacional no solo se ha centrado en la inclusión de los materiales educativos, sino también en el trabajo colaborativo que fomentan estos entornos. Sin embargo, para el año escolar 2020-2021, no todos los estudiantes contaban con equipos tecnológicos adecuados en el hogar. Sumando a esto, estaba la ausencia de internet y electricidad durante muchas horas durante el día, lo que afecta a los estudiantes y trajo como consecuencia el bajo rendimiento escolar. El problema conocer qué piensan los estudiantes y cómo se sienten a través de la educación virtual. Es fundamental para propiciar una vivencia estudiantil exitosa. Debe haber un cambio completo de la cultura estudiantil, tanto estudiantes, profesores, personal de investigación, directivos, administrativos y cuerpo de apoyo. En marzo del año 2020, las autoridades venezolanas cerraron las instituciones educativas en todo el país y dieron directrices para comenzar a dar clases a distancia. Ante estas realidades, se tiene que los estudiantes, ante el cambio tan drástico de los procesos educativos, se sienten confundidos, abrumados por la cantidad de tareas y no sienten el apoyo del docente por no estar en la presencialidad. Manifiestan miedo al fracaso escolar y no cuentan con capacidad ante esta nueva herramienta tecnológica. El problema radica en que los estudiantes piensan que la experiencia de aprendizaje online durante la pandemia les ha hecho creer que la educación en línea es tediosa, pesada, desmotivante y sienten que no aprenden significativamente. Interrogantes de la investigación. En razón de esta investigación surgen las siguientes interrogantes. ¿Será necesario conocer la influencia de los factores internos y externos que afectan el aprendizaje en la modalidad virtual en tiempos de pandemia de COVID-19?
en los estudiantes de cuarto año de educación media general de la unidad educativa Colegio Santa Teresita del Niño Jesús. ¿Cuáles son los factores internos y externos que afectan el aprendizaje virtual en tiempos de pandemia del COVID-19 en estudiantes de cuarto año de educación medio general del Colegio Santa Teresita del Niño Jesús? ¿Cómo afecta los principales factores internos y externos en el aprendizaje virtual en tiempos de pandemia de COVID-19 en los estudiantes de cuarto año de educación media general del Colegio Santa Teresita del Niño Jesús? Objetivo de la investigación. Para dar respuesta a las interrogantes antes mencionadas, se diseñaron los siguientes objetivos de investigación, siendo el objetivo general determinar los factores que afectan el aprendizaje virtual en tiempos de pandemia del COVID-19. En estudiantes de cuarto año de educación medio general del Colegio Santa Teresita del Niño Jesús de Barquisimeto, Estado Lara, año del escolar 2021 y 2022. Y los objetivos específicos: diagnosticar la necesidad de los factores que afectan el aprendizaje en la modalidad virtual en tiempos de pandemia del COVID-19. En los estudiantes de cuarto año de educación media general del Colegio Santa Teresita del Niño Jesús. Conocer los factores internos y externos que afectan el aprendizaje virtual en tiempos de conocer los factores internos y externos que afectan el aprendizaje virtual en tiempos de pandemia del COVID-19 en estudiantes de cuarto año de educación media general del Colegio Santa Teresita del Niño Jesús. Describir cómo afecta los principales factores internos y externos en el aprendizaje virtual en tiempos de pandemia del COVID-19 en los estudiantes de cuarto año de educación media general del Colegio Santa Teresita del Niño Jesús. Justificación e importancia. Seguidamente, debo abordar la justificación del estudio declarando: en el plano social, mi investigación tiene relevancia, puesto que en el plano social mi investigación ayudará a la comunidad estudiantil del Colegio Santa Teresita del Niño Jesús de Barquisimeto, brindándole información sobre cómo piensa y siente los estudiantes que se ha llevado a cabo su proceso de información a través de la educación virtual. En el plano pedagógico, esta investigación ofrece aportes a la sociedad y comunidad educativa, puesto que es un estudio enmarcado en tiempos y situación real. En el plano metodológico, ofrece aportes para futuras investigaciones referidas con la temática o con la metodología. Capítulo 2. Antecedentes. Consecutivamente nos encontramos con el capítulo número 2, el cual contiene los antecedentes, bases teóricas, legales, fisiológicas y pedagógicas. Para comenzar, abordaremos los antecedentes. En el primer lugar, como antecedente internacional, se cita a Sánchez con su investigación Impacto del aula virtual en el proceso de aprendizaje que los estudiantes de bachillerato general desarrollan en la Universidad Agraria de Ecuador. Según lo expresado, este estudio se relaciona con el presente trabajo de investigación, puesto que analiza la importancia del uso del aula virtual para mejoramiento del aprendizaje a distancia a través de la plataforma Moodle. En el cambio nacional, Castro y Castellanos
desarrollaron la investigación, aproximación teórica para el uso de los entornos virtuales en el proceso de aprendizaje de los estudiantes universitarios en el estado Zulia, Venezuela. Cabe destacar que este trabajo se relaciona con la investigación debido al uso de los entornos virtuales dirigidos específicamente a estudiantes, con el fin de adaptar la educación pedagógica a la tecnología actual. Seguidamente se encuentran las bases teóricas, los cuales son tiempos de pandemia, el cual es definido por la Organización Mundial de la Salud como el tiempo que dura una emergencia de salud pública global de preocupación internacional. Para el presente estudio la pandemia a estudiar el COVID-19, factores que afectan el aprendizaje virtual. Definido por Spinoza como elementos o componentes que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la modalidad virtual. ¿Okay? Bases pedagógicas, psicológicas y legales. Inmediatamente están las bases pedagógicas, la cual es clave para el presente estudio, donde se consideró la teoría del conectivismo que definida por Siemens. También las bases psicológicas que sustentan la investigación son conectivismo y aprendizaje y el constructivismo y aprendizaje. Finalmente, están las bases legales que fundamentan el estudio. Cabe destacar que las leyes que se analizaron fueron los siguientes: CRB en 1999, artículo número 102 y 103, decretó número 824, decreto número 4660 y Gaceta Oficial número 41.891, lámina número 10. Capítulo 3. Marco metodológico. Paradigma positivista. Enfoque cuantitativo. Diseño, investigación descriptiva apoyada en una investigación de campo. Método analítico. Población estuvo constituida por 30 estudiantes de cuarto año de educación media general del Colegio Santa Teresita del Niño Jesús de Barquisimeto. La muestra se seleccionó de manera aleatoria, tomando 14 estudiantes, 7 de cada sección de cuarto año de educación media general del Colegio Santa Teresita del Niño Jesús, que respondieron el cuestionario de forma virtual. Técnica, encuesta, instrumentos, cuestionario contentivo de 25 ítems con respuesta dicotómica sí y no. Validez, juicio de 3 expertos.
Sistema de variables. Seguidamente debo mencionar que el sistema de variables, el cual según Wallenstein define la variable como un aspecto o dimensión de un objeto o una propiedad de esos aspectos o dimensiones que adquieren distintos valores y por lo tanto varía. Cabe destacar que para el presente estudio se destacaron dos variables. Variable independiente es tiempo de pandemia, el cual es definido por la Organización Mundial de la Salud como el tiempo que dura una emergencia de salud pública global de preocupación internacional para el presente estudio de la pandemia al estudiar el COVID-19. Variable dependiente es factores de que afectan el aprendizaje virtual, quien es definido por Spinoza como elementos o componentes que intervienen en el proceso de enseñanza, aprendizaje en la modalidad virtual, contando que la variable independiente de tiempo de pandemia influye en la variable dependiente, factores que afectan el aprendizaje virtual. Y ahora seguidamente, análisis de los resultados. Seguidamente llegamos al capítulo 4, donde acordaré el análisis en los resultados que fueron arrojados de la aplicación del cuestionario a los estudiantes de cuarto año de educación medio general del Colegio Santa Teresita del Niño Jesús. En primer lugar, se encuentra la dimensión cognitiva, la cual arrojó como resultados en el indicador de definición de educación el 93% de los estudiantes encuestados manifestaron que sí tienen la definición clara sobre la educación, mientras que el otro por ciento asegura no tenerla. Posteriormente, el indicador de pilares de la educación en Venezuela, el 79% de los estudiantes aseveraron no tener una concepción clara en los pilares de la educación en nuestros países, y en el 21% afirman que sí la tienen. Por último, el indicador finalmente de la educación de Venezuela, el 57% de los estudiantes manifestaron que sí conocen la finalidad de la educación venezolana, y el otro 43% de que la manifiesta no conocer dichas finalidades. A continuación, se presenta la dimensión procedimental, la cual arrojó como resultados en el indicador, comenzando el indicador de diferencias entre la educación presencial y la educación virtual. El porciento de los estudiantes entrevistados manifestaron que sí identifican la diferencia entre la educación presencial. Seguramente el indicador de diferencia entre educación virtual a distancia, el 50% asevera que no logra diferenciar entre estos tipos de educación, y el otro 50% manifiesta que sí las diferencia. Consecutivamente, el indicador de educación virtual, el 93% afirma que sí conoce la definición de educación virtual, y el otro 7% manifiesta que no posee la definición. Esta definición inmediatamente se encuentra en el indicador. Característica del aula virtual.
donde el 86% de los estudiantes encuestados manifestaron si conocen estas características, y el otro 14% de los estudiantes aseguran de no conocerla. Posteriormente, en el indicador actores del aula virtual, el 86% de los estudiantes entrevistados manifestaron sin conocer cuáles son los actores que hacen vida en el aula virtual, mientras que en el otro 14% aseguran no los identifican. Aproximadamente el indicador beneficioso del aula virtual es 64% de los estudiantes encuestados. Manifiestan a conocer los beneficios que ofrecen en los aulas virtuales, y el otro 36% no aseguró conocer los beneficios. Finalmente, el indicador metodológico de la educación virtual, el 64% de los estudiantes entrevistados que no conoce cuáles son los métodos para el uso de las aulas virtuales, y el 14% asegura que sí las conoce. La educación virtual es el proceso de educación en que se establece una comunicación mediada por las tecnologías de la información y la comunicación, que hace lo posible en el encuentro entre docentes y alumnos que confluyan en tiempo y espacio. Vale. Finalmente, esta variable de tiempos de pandemia en la dimensión procedimental, en base a los resultados que reflejan los cuadros procedimental, corresponden a la dimensión. Se tiene en que el indicador medida de la bioseguridad COVID-19. El 100% de los estudiantes entrevistados asegura que sí conoce cuáles son las medidas de bioseguridad del COVID-19. Seguido en el indicador en la cuarentena del COVID-19. El 100% de los estudiantes encuesta aseguran conocer a las medidas de la cuarentena del COVID-19. Finalmente, el indicador de la educación en los tiempos de pandemia, el 91% de los estudiantes entrevistados asegura conocer los procesos de la educación en tiempos de pandemia, y el otro 9% manifiesta no conocerlo, dichos procesos. El COVID-19 es el mayor desafío al que se han enfrentado los sistemas educativos a nivel mundial. Los gobiernos han ordenado a las instituciones que suspendan las instrucciones presenciales. La educación en línea tiene diversos aspectos positivos, pero también presentan dificultades y desafíos en muchos países, en este caso el de Venezuela. Capítulo 5. Conclusiones y recomendaciones. Finalmente se encuentra el capítulo número 5, en el cual se abordará las conclusiones y recomendaciones que aseguran el proceso de investigativo. Como primera conclusión y en correspondencia como el objetivo específico número 1, el cual se enfoca en conocer los factores que afectan el aprendizaje en la modalidad virtual en tiempos de pandemia del COVID-19. En los estudiantes de cuarto año de educación medio general del Colegio Santa Teresita del Niño Jesús de Barquisimeto, Estado Lara, año escolar 2021-2022, se incluye que los estudiantes en su mayoría no identifican los factores que afectan de aprendizaje en la modalidad virtual en tiempos de pandemia del COVID-19. Posteriormente se detiene que se
considera preciso destacar que los factores internos que afectan el aprendizaje virtual son la planificación de presentación de la información, participación, interacción, seguimiento y evaluación, dominio de la tecnología y capacidad de respuestas, colaboración docente y carga docente y tiempo de docente. Ahora bien, es menester destacar los factores externos que afectan el aprendizaje virtual en tiempos de pandemia de COVID-19 en relación a los datos obtenidos de la aplicación de instrumentos, entre las cuales destacan tenencia de aparatos electrónicos, calidad del internet, calidad de contenido, flexibilidad, metodología, plataforma educativa, acompañamiento del docente, información del profesorado. En definitiva, los estudiantes del Colegio Santa Teresita del Niño Jesús cuentan con los aparatos tecnológicos necesarios para aprender a través de la virtualidad que poseen en conexión a internet, banda ancha, y la mayoría han tenido contacto en los años escolares anteriores con el uso de aplicaciones web, videos interactivos, uso de cam scanner, entre otras. Sin embargo, los estudiantes en su mayoría han presentado dificultades para acceder al aula, para comprender las actividades, no sienten el acompañamiento del docente en la enseñanza medidas por la virtualidad. Recomendaciones. Ahora bien, base a las conclusiones elaboradas, se generan algunas recomendaciones para fortalecer el aprendizaje virtual en tiempos de pandemia del COVID-19. En primera instancia, se recomienda la información y capacidad y actualización que todo el personal docente que elabora el Colegio Santa Teresita del Niño Jesús. Crear ambientes de aprendizaje virtuales que conozcan las emociones sin tener que verse en el aula presencial. Fomentar la comprensión y mantener la atención de los estudiantes a través de estrategias innovadoras y de aprendizaje. Promover el aprendizaje activo y colaborativo a través de la transversalidad de las áreas de aprendizaje y la disciplina. Muchas gracias por su atención.